estratégico, porque el continente tiene ahí a alguien, en mi modesta opinión, que va a constituirse en el enemigo número uno de los Estados Unidos en el mediano plazo, que es Brasil. Es muy posible. Y hay un detalle, también depende de las elecciones que se van a celebrar allí, pero aún, independientemente de quién obtenga la victoria, ya Brasil, por ciertas cuestiones que un día se pueden analizar, está vamos a decir, está en esa línea más o menos para el futuro. Ahora, señalas algo de gran importancia que yo quisiera, si tú me permitieras abundar. Tú señalas el asunto del narcotráfico, pero el narcotráfico no es visto por los norteamericanos como un problema internacional, es visto como un problema que los afecta a ellos aquí adentro. Y por eso es que ellos están tan interesados en cuestiones como esa, la situación de Colombia, etcétera, en el mismo México, pero es porque eso afecta lo interno en Estados Unidos. Nosotros vemos la cuestión del narcotráfico en gran parte como un problema internacional, y lo es, no hay duda que lo es, pero ellos lo ven, sí, hay algo de eso, pero lo ven como un problema que los afecta directamente. Y entonces le han dado la importancia que se le ha concedido a ese asunto y que la tiene. Nadie está discutiendo ese asunto. Pero yo creo que sí, que en el futuro, es que el futuro es bastante incierto porque estamos en una etapa, y esto afecta a la cuestión latinoamericana, estamos en una etapa en la cual el mundo, las estructuras mundiales se están rediseñando y no sabemos qué forma va a tener el mundo. Porque toda la gente pensaba que todo era la lucha contra el comunismo. Es decir, se concentró la atención de muchas naciones en la cuestión de la Guerra Fría. Bueno, pues ya terminó la Guerra Fría en cierta forma, ¿no? En cierta forma, nunca termina por completo. Pero entonces ahora hay otros problemas. Alguien decía, no, aquí el problema es derrotar a los comunistas. No, no necesariamente. Porque también tenemos que partir de una cuestión que nos afecta muchas veces cuando miramos hacia atrás, y es la tendencia a decir, no puede venir nada peor que esto. Y eso es un gran problema. Uno nunca sabe lo que el futuro va a traer. Así que hay que estar pendiente de los acontecimientos. Ahora, por otro lado, no creo que los Estados Unidos podrán mantener indefinidamente su posición como el árbitro supremo, que no lo es ya, no lo es ya, pero no sabemos lo que la historia va a traer, no sabemos. Yo pienso que además El futuro, mejor hay dicho. algo bien grave, Marco Antonio, como tú muy bien decías, porque esto que digo yo de Brasil no lo digo por gusto. Es decir, no, claro que no. Hace 10 años, Fidel Castro y Lula acordaron crear el Foro de Río como la manera de revivir el comunismo en el continente disfrazado, como un movimiento telúrico que viene de abajo, y han logrado, sin duda alguna, pues sembrar en el continente un montón de ideas y de posiciones, muchas de las cuales no son quizá del todo duraderas, pero han creado ese ambiente, y el señor Lula pues se ha presentado con una doble cara tremenda. Tiene la cara de la persona muy jovial y muy en el gobierno, el hombre moderado, etcétera, etcétera, y por detrás de la fachada es el propulsor del chavismo, de la tremenda cosa que significa la Revolución Cubana. Es el defensor número uno que tiene su embajador, el hombre que les pasa la mano, el hombre que trata de que nadie los castigue por las barbaridades que hacen. Es decir, es una doble cara, una doble moral y una doble acción de Lula que la ha ido llevando hacia el país en su conjunto, que lo ha convertido en el país más importante del Mercosur, en el hombre que dicta la política un poco del petróleo. Ya no es Venezuela, es Brasil. El Petrobras se ha convertido en una empresa muy seria para el desarrollo del petróleo en el mundo. Ellos están tratando de ser el socio comercial mayor de Cuba, se han metido en Cuba en la cosa del tabaco, del cigarro, quieren meterse en el azúcar, quieren meterse en la cosa de desplazar a Venezuela. Claro, claro. Y realmente eso es bien interesante, la gente no habla de eso. Pero es cierto, es decir, Brasil tiene el propósito de convertirse en el principal socio comercial de Cuba. Eso ya se ha dicho clásica, explícitamente. Y los datos demuestran esa tendencia, claro, indudablemente, por el momento no es tan fácil reemplazar a Venezuela, a no ser que haya una crisis en Venezuela que se puede producir en cualquier momento, y entonces cambiaría el escenario. Pero de momento, Venezuela es el principal aliado del gobierno, pero no hay duda que es más efectivo en cuanto a imagen, en cuanto a relaciones internacionales,
el vínculo con Brasil es más importante. Por eso mismo que ya se ha señalado. Es decir, Lula da Silva no es mal visto. Chávez sí es mal visto. Claro. Y siempre en esta cuestión el mal. Porque la imagen... Es malo y es bueno. Mira, la imagen, y estoy hablando con un economista, es fundamental Claro. en cuestiones, por ejemplo, del mercado de valores. Claro. Es La toda imagen. apreciación, todo es apreciación. Todo es apreciación. Pero en política internacional Ajá, también. lo ha sido siempre. Es decir, nosotros pensábamos, por ejemplo, en una época que el comunismo internacional era una fuerza avasalladora. Y en mi opinión, con todo respeto, nunca lo fue. Fue importante y fue un gran peligro, pero no era lo que nosotros pensábamos. Pero proyectaron la imagen, lo hicieron muy bien. Marco Antonio, el tiempo se nos ha terminado en la primera parte, queridos amigos. No muevan su control remoto de ahí, que regresamos en la segunda parte de nuestro programa. Quédense ahí.